Bien. Bien, buenos días señores. Venimos de parte de la empresa Clorexpress. Uno de nuestros propósitos como empresa es brindar una capacitación a todos nuestros clientes, ¿no? Y esta no tendría que ser la excepción. Tenemos años trabajando con Real Club y ya veníamos también postergando mucho tiempo esto de la capacitación. Entonces, sin más que decir, empecemos. A ver, esta capacitación vamos a tratar sobre el tema del mantenimiento de oficinas. Creo que acá todos somos especializados en el tema. Solamente lo que mi persona les va a dar es un aporte técnico, ¿no? Porque la experiencia ustedes la tienen. Cómo hacen su mantenimiento de su oficina, cada uno tiene su método con el tratamiento que ustedes realizan, ¿no? Bien. Jorge, siguiente. Ya. Durante la exposición vamos a tocar 8 puntos que considero que son los primordiales para este tema que es mantenimiento de piscinas. El primero, que es contaminación del agua, desinfección del agua, tratamiento del agua, tratamiento químico del agua, los parámetros que se tiene que tener en cuenta, la corrección si hay una variación de estos parámetros, los principales problemas que suelen ocurrir, creo que todo nos ha pasado, que nos ha desestabilizado el agua, ¿no? Por último, presentamos un equipo de medición de estos parámetros, un equipo completo, ¿no? Que nos pueda medir todos sus parámetros. ¿Por qué? Bien. Les hemos entregado una referencia, un material de apoyo donde están todas las diapositivas. Vamos con la diapositiva 3, que es la contaminación de agua de piscina. ¿Por qué empiezo con este tema? Creo que cuando nosotros tenemos o se nos presenta, nuestra piscina presenta variación en nuestros parámetros o en la apariencia física o entre otros, es causado por una contaminación de nuestra agua. Ahora, esta contaminación, ¿por qué ustedes creen que se hace? ¿Cuáles son las causas de que sus piscinas se haya contaminado el agua? Falta de cloro, Falta de cloro, ¿qué más? pH. Solo eso, cloro y pH. O sea, ¿ustedes creen que esas son las únicas? ¿Cómo? La recirculación. Ya. ¿No hay otro tipo de contaminación? O sea, para que se contamine el agua, yo creo que es eso, ¿no? Ya. También el personal higiene, antes de ir a la oficina tienen que correr por la ducha o algo así. Exacto. Es cierto lo que ustedes dicen de que cuando hay una variación de pH, de cloro, se hace una desestabilización del agua, es cierto. Pero cuando estamos hablando de contaminación de agua de nuestra piscina, hay agentes causantes, como menciona. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Darío. El señor Darío, donde hay agentes causantes, que son estas bacterias, virus, hongos, algas, y también puede haber agentes contaminantes químicos. Ahora, bacterias, virus y hongos, ¿por qué nuestra piscina puede tener bacterias? Puede ser por los bañistas. Por los bañistas, básicamente, ¿cierto? Entonces los bañistas, a veces las cremas, los bloqueadores, todo eso contaminan el agua y por tanto es una fuente de transmisión de las bacterias, virus y hongos. Ahora, en el tema de las algas nos dice, las algas son plantas acuáticas que se nutren con dióxido de carbono y materia orgánica que existe en el agua. Cuando los bañistas, digamos, ingresan sin hacer un duchazo previo, ingresan con materia orgánica, la grasa y todo eso, ¿cierto? Entonces estos se están acumulando y esa materia orgánica está nutriendo la aparición de las algas. Es por eso que las condiciones óptimas para su desarrollo son después de una tormenta, ya que la lluvia aporta nitratos. ¿Qué nos quiere decir? De que cuando ocurre una tormenta, hay mayor cantidad de nitratos que están presentes en la lluvia. Entonces, en contacto con nuestra piscina que está al aire libre, hay mayor proliferación de algas. Ya. Ahora, un agente causante, como les dije, también es un agente químico, que es producido por una mala manipulación de las sustancias que se añade al agua o al funcionamiento defectuoso del sistema de depuración. Ahí es donde ustedes mencionan, ¿no?, el tema del cloro, del pH, los parámetros que nosotros medimos como operantes. Siguiente, Jorge. Bien.
como les había mencionado, ¿quiénes son los que originan esta contaminación del agua? Ahí nos dicen bañistas y los no bañistas. ¿Por qué dicen no bañistas? ¿Qué referencias se les hace a los no bañistas? Porque habíamos dicho que las bacterias, hongos, todo eso lo ocasionan los bañistas. Y cuando dicen no bañistas, ¿a qué se les puede hacer referencia? El ambiente. Las hojas, el agua. Ya. Donde es otra fuente de contaminación, ahí hago referencia a las hojas, la tierra, que por el viento se arrastran, ¿no? Cuando yo digo los no bañistas, son aquellas personas, no sé si acá ocurrirá, pero aquellas personas que andan con calzado, entonces el calzado tiene restos. Entonces se puede impregnar en el piso y con el viento todo se arrastra a la piscina. Okay, también pueden ser los animales, ¿no? Siguiente, Jorge. Bien. Una vez ocurrido nuestra contaminación de nuestro agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una correcta desinfección del agua. Nos dice, los desinfectantes más utilizados son los que usan ácido hipocloroso, que nosotros sabemos que es el agente que se encarga de la desinfección, el cual mata e inactiva los patógenos y las algas. Existen dos categorías básicas de químicos que liberan el ácido hipocloroso, que son cloro no estabilizados y cloro estabilizados. Cuando digo cloro no estabilizado, ¿a qué producto hago referencia? ¿Sabe? Cloro líquido, cloro granular también. Dentro de los cloros no estabilizados se encuentra el hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio. El cloro gaseoso también. Cuando digo cloro estabilizado, se refiere a las pastillas. Ya les voy a explicar por qué se les da ese nombre de cloro estabilizado. Ahora, ¿por qué el ácido hipocloroso tiene esa función de desinfección? Vemos acá un compuesto, esta X es un compuesto referencial, puede ser de cualquier grupo. Les estoy hablando, esta explicación es vista de una parte técnica, químicamente, como se podría decir. Ya, cualquier compuesto que tenga cloro, cuando hace contacto con el agua, va a formar el ácido hipocloroso y un subproducto. Ese subproducto puede ser, en caso de que es cloro no estabilizado, es decir, si usamos hipoclorito de sodio, aquí, hipoclorito de sodio más agua, nos forma un ácido hipocloroso más, que es el hidróxido de sodio. ¿Ya? Si nosotros usamos un cloro en pastillas, acá ponemos cloro en pastillas más agua, también nos da un ácido hipocloroso, pero de subproducto nos da el famoso ácido cianúrico. Ya les vamos a explicar más adelante a detalle. Ahora, el ácido hipocloroso, hago referencia acá, ¿no? El ácido hipocloroso, cuando llega a tener contacto, cuando ya está en el agua, ocurre una reacción reversiva e irreversiva. ¿Qué quiere decir? Que se convierte en ion hipoclorito y luego nuevamente retorna a ser ácido hipocloroso. Es algo que vuelve, retorna así, ¿no? Entonces es una reacción cíclica, como se podría llamar. Cuando nosotros hacemos referencia de cloro libre, hacemos a la unión del ácido hipocloroso con el ion hipoclorito. O sea, cuando ustedes dicen, voy a medir cuánto de cloro libre tiene mi piscina, ustedes están midiendo su ácido hipocloroso y su ion hipoclorito. ¿Hasta ahí todo claro o tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Como les decía, hay desinfectantes no estabilizados, que les dije que es el hipoclorito de sodio. Ya. Aquí voy a hacer referencia a dos conceptos que ustedes al tener contacto con este producto, me imagino que habrán visto su ficha técnica del producto. ¿Alguno ha visto la ficha técnica del hipoclorito de sodio, los que utilizan? Que es inflamable. Ya, mira, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, ahí nos dice, ¿no? Estas son sus características principales. Su concentración activa 7.5, el CCC, que significa cloro disponible, que también es 7.5. Tienen el mismo valor, ¿verdad? El pH de 12 a 14. Ahora, cuando yo les digo concentración activa, significa
en síntesis a la pureza del hipoclorito. O sea, es 7.5 puro. Cuando yo les digo cantidad de cloro disponible, es cuando el cloro, cuando el producto ya le echamos al agua, cuánto de cloro reacciona. En este caso, reacciona todo. ¿Por qué? Porque nuestro producto nos dice que de pureza tiene 7.5. Cuando lo metemos al agua, ¿cuánto reacciona? El 7.5, es decir, todo. ¿Ya? El pH, muchos sabemos que de 12 a 14, o puede ser también de 11 hasta 14. Esa es la reacción que ocurre en el hipoclorito. Ese es el producto hipoclorito de sodio que hace contacto con el agua, nos forma el ácido hipocloroso, que es el encargado ¿de qué es? El ácido hipocloroso de desinfección, exacto. Más sodio más OH, ¿no? Que estos dos es el encargado de que cuando ustedes le echen hipoclorito de sodio, el pH aumente. Se dice, ¿por qué aumenta el pH? Es porque cuando hace contacto con el agua se forma ese ion, que es hidróxido de sodio. Ya, siguiente. Bien, otro desinfectante no estabilizado es hipoclorito de calcio. ¿Alguien usa acá en su tratamiento hipoclorito de calcio? ¿Sí? A ver, ¿nos podrías explicar cómo es tu tratamiento con este producto? Respecto. A ver, ¿con qué tiempo adhieres el hipoclorito de calcio? ¿O cada que cierto tiempo? ¿En qué momento? ¿En la mañana? ¿En la noche? Esto se le echa en la noche, Ya. a partir de las 7 de la noche. Es un aproximado de 2 a 3 kilos, dependiendo también de la afluencia de personas o bañistas que se hayan encontrado, ¿no? en ese día. Y se deja circular el agua. Ya. Eso lo haces en la noche. ¿Y para el día cómo se mantiene tu cloro en el día? Claro, hasta las, digamos, 11 del día por lo menos. Claro. Se mantiene tu cloro. ¿Y después qué Se haces? mantiene. Después ya con el sol ya eso se evapora. Exacto. ¿Después qué haces? Después echo un poco más a la cisterna, porque tenemos una cisterna ahí. Le echamos también Igual, un poco. hipoclorito de calcio. Hipoclorito de calcio. Ya. Solo haces con hipoclorito de calcio. Usamos solamente hipoclorito de calcio. Bien. Ya. El hipoclorito de calcio, como bien lo dice, ¿no? Hasta las 11 de la mañana ya no hay cloro. ¿Por qué? Porque está usando un desinfectante no estabilizado, ¿verdad? Ahí también nos dice, ¿no? Concentración activa, es decir, pureza del hipoclorito de calcio de 47 a 78%, que cuando entre en contacto también igual, ¿cierto? Todo se llega a hacer efecto. El pH de 8.5 a 11 es usado para superclorar el agua. Ahora, esto es lo que te quería preguntar. ¿El tipo de agua que ustedes usan en su piscina qué es? ¿Agua dura, agua blanda, agua potable? ¿O sabes la Nosotros fuente? tenemos, claro, agua de un subsuelo. De pozo. De pozo, eso es agua de pozo. Ya. Cuando nosotros hacemos el tratamiento con hipoclorito de calcio, nosotros estamos adhiriendo al agua iones de calcio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos aumentando la dureza. En este caso, como él es agua de pozo, su dureza no es mucho, o sea, es casi blanda. No es blanda, pero está dentro de esos parámetros. Entonces, cuando nosotros le adherimos hipoclorito de calcio, le estamos agregando un poco de iones de calcio que no le está afectando mucho a su dureza. ¿Cómo? Pues estabiliza el río del agua más. Exacto. Entonces, esa es la reacción que ocurre. Esto es el hipoclorito de calcio que hace contacto con el agua, que también se forma ácido hipocloroso, y esos iones de calcio que yo les decía, que eso es lo que hace que aumente la dureza. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido experiencia de que en otras piscinas, donde la fuente de su agua de su piscina es dura, el agua es dura, y hacen su tratamiento con hipoclorito de calcio, entonces se vuelve más dura aún, entonces se enturbia el agua,
tiene muchos problemas, ¿no? Por eso es que no siempre ese tratamiento a mí me funciona y te lo copias, ¿no? Porque uno no sabemos cuál es la fuente de su agua. Dos, las condiciones de su piscina, etcétera, ¿no? Ya. Hay otro que es hipoclorito de litio, que también se usa. ¿Alguien usa hipoclorito de litio? ¿Tratamiento? Ya. El hipoclorito de litio sí es muy eficiente, es eficaz, pero sus costos de instalación, el mismo producto son muy altos, por eso es que no es muy comercial. Al igual que el gas cloro, ¿no? Ahora, en el gas cloro sabemos que es un desinfectante eficiente, muy eficiente. Ahora, el costo del gas cloro es barato, es más barato que los demás productos. Pero ¿cuál es el problema? Es en su costo de instalación, costo de capacitación de los operarios, aparte el costo de que si hay una fuga, los gases que produce son tóxicos. Entonces, por eso es que pese a que sea muy barato, no muchas empresas lo usan, muchas piscinas no usan este tratamiento. Jorge. Bien. Este es el otro tipo, que son los desinfectantes estabilizados. Acá tenemos dos tipos, que es el tricloro y el dicloro. ¿Les suena esos nombres tricloro? ¿Alguien que hace tratamiento con tricloro? ¿Nadie? Cuando yo digo tricloro isocianúrico, hago referencia a las pastillas. ¿Alguien usa pastillas como tratamiento? ¿Sí? Ya, entonces cuando yo digo estoy desinfectando con tricloro, estoy desinfectando con pastillas. ¿Por qué estabilizados? Porque sabemos que la pastilla, su función principal es estabilizar al cloro. Como ya lo había mencionado, cuando el cloro está al aire libre, en la piscina y al aire libre, la descomposición es mucho más rápida por la presencia de los rayos UV, ¿cierto? Entonces nosotros le agregamos un componente que lo estabiliza, hace que el cloro se descomponga más lento. Por eso se llama desinfectantes estabilizados. En este caso, ahí sí vemos la diferencia, ¿ven? Tricloro, concentración activa mayor de 99, entonces puede ser 99.9, y cloro disponible 90%. ¿Qué nos quiere decir? Que lo mantiene al 90%, ¿no? Que lo mantiene al 90%, bien. Cuando no es concentración activa mayor al 90%, 99, es que esa pastilla es 99% puro, o sea, es como decir, no tiene contaminantes. Pero cuando entra al agua, el 90% hace efecto cuando ingresa al agua. Por eso es la diferencia. Vemos que en los productos no estabilizados reacciona todo, ¿verdad? Pero en cambio acá en las pastillas no reacciona a todo, o sea, hay un porcentaje nada más. El pH es muy ácido, es 2.8 a 3.5, y esa es la reacción que ocurre cuando... Esta es su fórmula de la pastilla, del tricloro isocianúrico, es esta, químicamente. Que cuando entra en contacto al agua, se forma igual el ácido hipocloroso más este compuesto, que es el compuesto ácido cianúrico. ¿Ya? Vimos que en una de las diapositivas, a ver, haciendo uso de sus ojos, por favor, en la diapositiva número 5, que está de la primera hoja, la primera diapositiva, donde dice desinfección del agua. Ahí tocamos un tema en donde había la primera reacción. Recuerden que les dije que es cualquier producto que en contacto con el agua tiene que formar ácido hipocloroso más un subproducto, ¿verdad? ¿Todos ven esa reacción? Ya. Entonces, en caso de las pastillas, el subproducto que utiliza es el ácido cianúrico. Ese producto es lo que está originando las pastillas. Por ejemplo, hemos visto el hipoclorito de sodio. ¿Cuál era su subproducto del hipoclorito? El que causaba que el pH suba. ¿Cuál era? Le hemos tocado el tema. Del hipoclorito de sodio. El encargado de que cuando le echamos hipoclorito, el pH aumente.
está en la siguiente diapositiva, donde dice desinfectantes no estabilizados, hay una reacción que también se forma ácido hipocloroso más hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio, que otros lo conocen como soda cáustica, que también lo usan para elevar el pH, ¿verdad? Ya. Entonces, acá nos da una recomendación de las pastillas. Dice, se usa con menos frecuencia en piscinas comerciales debido a que libera ácido cianúrico al agua. O sea, estas pastillas mayormente son para spas o para algunas piscinas donde no hay mucha afluencia, ¿no? Ahora, si nosotros lo vamos a usar en una piscina comercial, su tratamiento tiene que ser más rígido, tener más controlado. Me dices que tú haces tu tratamiento con pastillas. En invierno. En invierno, porque no hay mucha afluencia de bañistas En también, verano ¿cierto? sí estoy cloro líquido. Cloro líquido, bien. ¿Y tuviste algún problema? Bueno, la primera semana sí, después ya se niveló. ¿Y O qué? sea, más fácil, o sea, elevar más el pH. Se te elevó el pH. No, o sea, hay que echar más pastillas para que se mantenga un 4 o 5% del cloro. Se mantenga más elevado para que se mantenga más claro. Bien. Ahí va, ¿no? Donde dice, se usa con menos frecuencia en piscinas comerciales. Por eso es que ellos lo usan en invierno donde no hay muchos bañistas. Ingeniero, una consulta. Ellos también le hacen agua de pozo. Además es agua salada. Ya. Pues acá, como ya hemos hablado, porque la experiencia que ves, porque ella funciona, y además está diciendo que solamente en invierno usan todo el partido. No, pero Más, el taxi se utiliza en verano también. pero entonces Los tienen. eso es lo que queríamos definir, o sea, agua salada, que es de pozo, que aparte es, y acá tengo el problema que he tenido también es agua temperada. Exacto. Entonces, todo ese, si reacciona ahí, ¿es adecuado las pastillas, ese cloro o Sí. no? Mira, acá está haciendo un preámbulo a lo que vamos a entrar. Más al fondo definimos por qué a él sí le funciona y por qué acá en Real Club no ha funcionado. ¿Ya? Ya, a ver, y el otro que es el dicloro, que es una concentración activa de 99 y que cuando entra en contacto del agua solo el del 56 al 66% funciona, ¿no? Como nos dice, usos frecuentes para superclorar piscinas con un revestimiento plástico. Bien. Ahora, tratamiento de agua de piscina. Hay varios tipos de tratamiento de aguas, que acá lo menciono, que es la filtración, que creo que muchos saben que muchos han hecho la filtración, donde dice que consiste en hacer pasar una masa de agua a través de un medio poroso en el cual se quedan retenidas todas las partículas que existen en suspensión. Cuando mayormente tenemos sólidos suspendidos en nuestra piscina, lo primero que decimos hay que filtrar, ¿verdad? Ya. Hay tipos para poder hacer nuestra filtración, que es a través de diatomeas o de cartuchos. Ahí les dejo la especificación de cada uno. Siguiente. Y también el de arena, ¿no? No estoy ahondando mucho en este tema porque nos vamos a basar más en lo que es el punto de pastillas y hipoclorito. Ya, ahí también tenemos el de arena, la fórmula para hallar su velocidad, cuándo filtra, ¿no? Si tú usas de cartucho o de diatomea, cuánto es su velocidad de filtración para que puedan calcular. Siguiente. Bien. Floculación y coagulación también es un tratamiento importante. ¿Qué significa flocular? Es hacer que esos sólidos suspendidos como que se aglomeren y formen unos sólidos más grandes, cosa que cuando pasan por la filtración se queden en los filtros, ¿verdad? Porque si no pasaría igual. Eso se resume en lo que es la floculación. Cloración. Para la desinfección del agua de la piscina, lo más recomendable es el cloro, que es un eficiente bactericida y algicida. Pero ¿cuándo se usa apropiadamente? Como les dije, hay formas de hacer la cloración. Con clorogas, que ya les expliqué que es muy tóxico, barato pero es tóxico. Cloro líquido, que muchos hacen su tratamiento, y con clorito de sodio, como ya lo mencioné,
clorito de calcio nos hace que la dureza se aumente y el pH también. Entonces tenemos que regular nuevamente el agua. Acá el dicloruro cianúrico o el tricloro, que es en este caso las pastillas, su uso modifica un poco el pH, es muy estable y su concentración no debe superar los 75 ppm de isocianuratos. Eso lo voy a explicar más adelante. Y por último, el ozono, que es necesario para una ventilación intensa local, ya que es peligroso al ser respirado en 0.2 miligramos por metro cúbico. Siguiente, Jorge. Bien, para hacer nosotros nuestro tratamiento químico del agua hay dos formas: la famosa sanitización y balance químico del agua. Yo sé que ustedes con estos términos no lo conocen, pero sí lo han hecho. Cuando yo digo sanitización, es el proceso de desinfectar y oxidar toda la materia orgánica, las algas y todo eso. ¿Y con qué hago todo eso? ¿Con qué desinfecto? Con el cloro. Entonces, el proceso de sanitización es la adición de cloro, es decir, cloro total, cloro libre, cloro combinado. ¿Ya? Y cuando yo hago referencia al balance químico del agua, son los otros parámetros que nosotros usamos, que es el pH, sólidos totales disueltos, la dureza, la alcalinidad y el estabilizador del cloro. Ya, siguiente. Bien, ahora, como les mencioné, para la sanitización, nosotros usamos, ¿cuáles son los tres parámetros que normalmente medimos? Cloro libre, cloro combinado y cloro total. Cloro libre, sabemos, ¿qué es el cloro libre? Cuando se mide lo que te arroja el comparador, ¿no? Ya. Es el cloro que sirve, en pocas palabras, ¿cuánto de cloro tenemos para que haga su proceso de desinfección? El cloro combinado, ¿qué es el cloro combinado? ¿Cuánto tiene el agua? ¿Cuánto de cloro? ¿Cuánto de cloro? A ver, otra idea. Bien, el cloro combinado es cuando el cloro se llega a juntar con la materia orgánica, o sea, ya ha hecho su proceso de desinfección y está almacenada en la piscina. A eso se le llama cloraminas. Mira, las cloraminas surgen cuando el cloro libre, el que vimos anteriormente, se mezcla con elementos de amonio. ¿Quiénes tienen elementos de amonio? Lo que es el sudor, la orina, así de los bañistas. Exacto. Entonces, cuando se mezcla con esos compuestos, se forma la famosa cloramina, que también puede ser originada por los bronceadores, bloqueadores, los que ya les mencioné. Ahora, donde dice, motivo por el cual es común tener piscinas con cloraminas y al agregar cloro libre, este no realiza su función al 100%, lo que ocasiona que tenemos que utilizar más cloro de lo debido. Exacto, es el proceso de supercloración o cloración por choque. Ya. Y ahora el último, cloro total, que es la suma de cloro libre más cloro combinado, nos da cloro total. Es lo que nosotros, cuánto de cloro le estamos adicionando, ¿no? Siguiente. Ya. Los parámetros para medir el balance químico, lo que dijimos, la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la cantidad de calcio y magnesio que contiene nuestra piscina, ¿no? Ahora, ¿en qué rangos tiene que estar? De 200 a 400 ppm de... Eso está expresado en ppm de carbonato cálcico. Esa es su unidad de medida. Ahora, si la dureza del agua está mayor a 400, ¿qué nos va a hacer? Se va a precipitar sales calcáreas y bloquear el filtro. Y también es donde se aparecen esas manchas blancas en la piscina. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene muchas sales. Nuestra agua tiene muchas sales. Siguiente, Jorge. Ya, el pH. El pH sabemos que es un valor importante en donde tiene que estar en los rangos óptimos. O sea, ahí más adelante también vemos cuál es el límite, el mínimo y el máximo de cada uno de estos parámetros. Pero el parámetro óptimo es de 7.4 a 7.6. Niveles que aseguran la eficacia de nuestros productos cuando nosotros hacemos su tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si nuestro pH está elevado? ¿Alguna vez les ha pasado cuando nuestro pH está elevado? ¿Qué han visto en su piscina? Pero porque es demasiado cloro.
de repente con exceso. Claro, porque Pues, sabemos que el hipoclorito le sube el claro, pH. claro. Ajá. Pero ¿qué ocasiona en nuestra piscina? Uno, Ocasiona El crecimiento de las algas y bacterias. ya, el crecimiento de algas y bacterias. Muy bien, ahí también nos dice que disminuye el poder desinfectante del cloro, o sea, el cloro no está llegando a desinfectar, por ende se están creciendo las algas y las bacterias. Ahora, produce irritación de mucosas a los bañistas, Está claro, exacto, se les irrita los ojos y todo eso, y ellos creen mucho cloro, dicen, ¿no? Ya. Siempre se quejan ahí. Ya, ahora, otro, precipitación de sales cálcicas. Ya. Cuando el pH está bajo, también ocurre una irritación, disminuye el poder desinfectante del cloro y aumenta la turbidez del agua. Ahora, es decir, si nosotros no tenemos nuestro pH en ese rango, vamos a tener problemas de turbidez de agua, el cloro no va a hacer su desinfección correcta. Siguiente, Jorge, por favor. Ya, ¿y qué hacemos si el pH está alto? ¿Qué es lo que ustedes han hecho cuando su pH está alto? Se baja con bisulfito, ¿no? Con Es ácido. bisulfito. ¿Ustedes han usado otro para bajar el pH? ¿Cómo han hecho su tratamiento? Echamos cloro, todo este líquido. Pero el cloro líquido le sube el pH. No, es solamente el herbicida. Ya, el herbicida está formado por ácidos. Y son ácidos fuertes, que en este caso es ácido clorhídrico, fosfórico, exacto. Y ahí lo regula el pH. Bien. Ya, entonces, y si nuestro pH está bajo, soda cáustica. Exacto, soda cáustica o también carbonato de sodio en las dosis recomendadas, ¿no? Siguiente, Jorge. Bien, la alcalinidad es un factor muy importante para nosotros mantener nuestro pH estable. Hay momentos en que nuestro pH se sube y después se baja, se sube, se baja y decimos, ¿por qué está pasando esto con nuestro pH? ¿Por qué? Porque nuestra alcalinidad no está entre 80 y 120 ppm. Yo sé que muchos cuando hacen tratamiento de su piscina, lo que hacen diario es medición del cloro pH, ¿cierto? Y cuando ustedes dicen, pero ¿por qué mi ¿por qué mi pH está variando demasiado? Es porque la alcalinidad no está en ese rango. Por eso es que hay mucha inestabilidad en el pH. Ahí nos dice alcalinidad baja, cuando está menos 80 ppm, el agua es muy corrosiva, produce oxidación de los metales, el pH se desestabiliza alcanzando valores inferiores a 7. ¿Cómo lo corregimos? Con bicarbonato de sodio. Con bicarbonato de sodio nosotros le subimos la alcalinidad de nuestra agua. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si nuestra alcalinidad es alta, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Que el agua está turbia, hay incrustaciones en las paredes del vaso y nuestro pH ha aumentado. Entonces, ¿cómo corregimos? Agregar ácido clorhídrico. Y ustedes ven que cuando su pH se les ha subido, como él dice, yo le he hecho herbicida, está compuesto por ácidos muy fuertes, está regulando el pH y por ende también está regulando la alcalinidad. Por eso dice de corrección, agregar ácido clorhídrico. Indirectamente lo está haciendo. Siguiente, Jorge. Bien. Los sólidos totales disueltos, ¿qué nos indica? Es la cantidad de materia orgánica que está presente en nuestra piscina, ¿no? Que mayormente, ¿no? Cuando está turbia nuestra agua, este parámetro se llega a disparar. Estabilizador del cloro. ¿A qué le llamo como estabilizador del cloro? Es la cantidad de ácido cianúrico que tiene nuestra piscina. Obviamente los que hacen su tratamiento con hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, el ácido cianúrico presente va a ser mínima o nula, ¿no? Casi nada. A diferencia de que hacen con pastillas. ¿Por qué? Ya le hemos dicho la reacción. El ácido, las pastillas más el agua nos forman el ácido hipocloroso, que obviamente sí desinfecta, más el ácido isocianúrico. Pero ahí nos dice, en sí, ¿cuál es la función de las pastillas? Estabilizar, es decir, que nuestro cloro permanezca más tiempo en nuestra piscina. Esa es su función de nuestras pastillas en realidad. Por eso nos dice, es importante controlarlo debido a que la cantidad adecuada
ayuda a que el cloro, pero ayuda a que el cloro permanezca más tiempo en la piscina, ¿no? Como ahí dice, es importante controlarlo debido a que la cantidad adecuada ayuda al cloro. Es decir, si nosotros tenemos más ácido, el cloro no va a estar haciendo efecto. Ya les explico por qué. Siguiente, Jorge. Bien. Acá yo quiero que me presten atención, porque acá voy a explicar el tema de por qué en Asia, ¿no? O en Chosica. En Asia, pastillas de cloro. Ya, en Asia sí funciona y por qué en realidad no. Miren, dice, no hace falta tener una concentración elevada de ácido cianúrico para reducir la destrucción del cloro originado por los rayos ultravioleta, como el siguiente gráfico nos explica. A ver, dijimos que las pastillas en cloro estabilizan el cloro, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, si yo tengo, si mis pastillas me va a estabilizar mi cloro, si yo tengo más, en este caso estoy hablando del ácido, si tengo más ácido, me va a estabilizar más a mi cloro. Suena lógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí vemos. Eso es lo que está en porcentaje, son la cantidad de cloro presente en nuestra piscina. O sea, puede ser, ¿no? Nuestro cloro nos ha quedado en un 60%, hay un 70% de cloro, 80%, digamos. Todo este experimento fue medido después de 1 hora, todos, en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué nos dice? Estos valores es la cantidad de ppm de ácido isocianúrico. Cuando no tenemos presencia de ácido isocianúrico, es decir, cuando hacemos tratamiento con hipoclorito de sodio, no tenemos ácido isocianúrico, ¿cierto? Entonces, nuestro cloro, después de 1 hora, ya está más o menos el 65%. O sea, se ha perdido aproximadamente un 35% de cloro, después de 1 hora. Lo cual no nos conviene, ¿cierto? Por eso usamos una pastilla para que retarde su descomposición. Ahora, si nosotros usamos la pastilla de poco a poco, nuestro agua va a contener ese ácido cianúrico. Cuando esté en 10 ppm, igual sigue haciendo su función, pero ya nuestro cloro nos dura en un 80%. Cuando esté en 20 también, ¿no? 87% y así. Entonces ustedes dirán, pero está bien, pero mira, yo aumento o sea, hay mayor cantidad de ácido cianúrico y aumenta el tiempo de mi cloro. Entonces ustedes siguen con lo mismo y dicen, entonces voy a meterle más ácido cianúrico y me va a concentrar más el cloro. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros tenemos ya 30 ppm, o sea, tenemos el 30 en concentración de ácido cianúrico, ya está haciendo casi el 98% de efecto. O sea, el 98% de su cloro está ahí. Si nosotros aumentamos a 40, 50, 60, está haciendo lo mismo. O sea, está variando de 98 a 99. Y miren, llega a un punto en que cuando está en 70% de nuestro ácido, está concentrando en un 100%. Es decir, no necesitamos mucho ácido cianúrico para que pueda controlarlo al cloro en su 100%. ¿Cuál fue el problema de eso quería preguntarle? Tú me dices que en Asia hacen su tratamiento con pastillas, ¿verdad? Durante el día, ¿cómo hacen? O sea, ¿lo tienes todo el día abierto tu clorinador de pastillas? Explícame cómo haces tu tratamiento. Bueno, yo tengo una piscina y otro pato, mi compañero él sí utiliza en verano pastillas. Yo utilizo en verano cloro líquido y en invierno pastillas. Ya, ¿y mi por compañero qué? utiliza pura pastilla. Ya, porque las condiciones de la piscina son las mismas. Son las mismas, sino que lo que pasa es que él mantiene su clorinador, todo su inyector de pastillas. Ya. Tiene los bombillos, todo tiene para inyectar. En cambio tú no tienes eso. No, yo utilizo líquido en verano y pastillas. ¿Y cuando haces con cloro en pastillas, cómo haces para eso? Flotadores, los medicina y ya. también flotadores en la cisterna. Bien. ¿No ha venido tu compañero para preguntar? Hay que venir porque conmigo, Bien. ¿A qué voy? ¿Por qué te pregunto cómo haces tu tratamiento? Porque cuando nosotros hacemos tratamiento con pastillas, no podemos dejarlo, como tú mencionas que tiene clorinador, ¿verdad? Claro. No tenemos que dejarlo todo el día abierto. ¿Por qué? Claro, por ahora no.
Exacto. Entonces lo abro cierto tiempo, 2 horas, mido mi cloro y ya lo tengo. Entonces lo cierro. Nuevamente, ya pues me durará, no sé, 5 horas, 6 horas. Ustedes lo controlan eso, ¿no? Luego nuevamente veo que mi cloro está bajando, nuevamente abrirlo. Ese es el tratamiento correcto de hacer con las piscinas. ¿Qué fue lo que pasó acá en Red Club, verdad, Luis? Que acá se dejó abierto por un tiempo prolongado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se acumuló el famoso ácido cianúrico. Entonces, lo que en Asia se forma en un mes, digamos 10 ppm, acá en un mes se formó, digamos, 40. Entonces fue mucho más rápido. Por eso es que el agua se cargó más rápido, se sobresaturó. ¿Y qué hizo? El cloro no hizo efecto. Porque eso es vimos que en la diapositiva anterior decía, si no se hace un correcto uso de este ácido, un control, hace que el cloro no haga su función. Entonces, eso fue lo que ocurrió acá. ¿Y por qué? Porque se formaban algas, ¿verdad, Luis? Entonces decíamos, pero si tenemos mucho cloro, ¿por qué se me aparece algas? Es porque el cloro no está haciendo efecto. ¿Y por qué no hace efecto? Porque hay mucho ácido en nuestra piscina. ¿Todo claro? Pero en ese punto usted recomienda usar de noche cloro líquido y pastilla, y de día pastilla para mantener el cloro. Claro. Pero acá por tema presupuestal se hizo, se basaron en lo que en Asia hacía el otro compañero. Él dice que usa cloro líquido en verano y en pastilla, porque allá ya no hay contaminación. O sea, en Asia, en invierno no hay nada de contaminación, ¿no es cierto? Pero mantienen más el agua. Acá es diferente, o sea, acá hay, y esa parte temperar el agua. Exacto. Entonces, ¿qué se hizo? O sea, 90% de cloro pastilla y cloro líquido, un 10%. Entonces, cuando yo lo medía, el cloro pastilla, se tenía que inyectar por varias horas porque si no, no me nivelaba el comparador. Porque solamente estoy usando cloro pastilla, ya no cloro líquido. Eso es lo que entiendo. Entonces, nosotros teníamos que tener abierto para que tengan el rango lo que dice el comparador. Mira, lo que tú me dices es que tu compañero hace solamente con pastillas, no en las noches tampoco echa cloro líquido, nada. Creo que una vez a la semana eso cloro líquido, una cosa así nada más. Ya. Vente para nada. Exacto, porque Luis y yo sabemos que las pastillas solamente se estabilizan y su poder de desinfección es poco. Sí. ¿No? Entonces, a eso se basa el referente de que yo le he explicado. Y aparte, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, acá hay una oficina, acá en la recreativa está ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la recreativa? Su sistema de recirculación es diferente que es al otro lado. Por ejemplo, acá hay rebose, ¿no es cierto? Todo rebose pasa a una cisterna. Entonces, al aspirar una vez a la semana casi se bota casi la mitad de la agua. Bien, se bota. Entonces, vuelve y ingresa agua, Y se está ingresa renovando. agua limpia, ¿cierto? Entonces, igual ese gas, o sea, ella es cisterna, se respira en la cisterna y se bota agua, ¿no es cierto? Y se va renovando. En cambio, la temporada no es así. Exacto. La temporada de circulación es, lo que se bota es solamente cuando se lava el filo. Nada más. Ya. Entonces, podría ser eso también Exacto, ahí va. el Cuando nosotros tenemos mucha concentración de ácido, ¿cómo podemos bajarlo? Uno es vaciar nuestra piscina parcialmente, o sea, la mitad, los 3/4 y todo eso. Se va a hacer una evaluación de acuerdo a cuánto de ácido tenga, o, lo cual sería lo ideal, cuando ya está súper cargado nuestra piscina con ácidos, deshacernos todo el agua y usar uno nuevo. Ahora, si nosotros seguimos con la idea de hacer tratamiento con pastillas, lo podemos hacer, pero tenemos que tener un control de ácido, lo cual ellos lo hacen. Mira, ellos están usando las pastillas, pero hay un momento que semanal me dices que ellos remueven ese agua y echan otro, ¿cierto? Si tienes que aspirar cuando está sucio, necesitas que aspirar a la calle, no puedes aspirar a la... Ajá, entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás bajando nuevamente, digamos, ¿no? A la semana tienes 40, entonces vacías tu piscina hasta la mitad, le estás bajando a 20, ¿por qué? Porque le estás echando agua sin ácido, entonces estás bajando nuevamente a 20, entonces nuevamente estás como que haciendo un círculo, ¿no? Estoy subiendo, pero después le saco un poquito para bajarle la concentración y luego nuevamente le echo pastillas. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Alguna duda?
Señor Darío, lo noto medio... No, está bien, está bien. Ya, entonces sí se puede hacer con cloro de pastillas o cloro líquido. ¿Por qué lo hacemos? Ahora, ¿por qué allá te trae más Porque tú no puedes hacer como dice, deshacerte del agua cada semana, ¿cierto? Dos, la piscina es temperada, está cerrada. Entonces, como está cerrada, los rayos entran más difícil, la descomposición es más difícil. Y si tú le usas la misma dosificación de esta piscina que está al aire libre que con la de dentro, esta se va a descomponer más rápido. Tu cloro en pastillas está haciendo más efecto que el de allá. ¿Por qué? Porque en el de allá le está entrando muchos rayos ultravioletas que le está descomponiendo, ¿no? Entonces no podemos hacer la misma dosificación de la piscina de afuera con la de acá. Ya, siguiente, Jorge. Bien, ahí nos dice, es una buena práctica de ir disminuyendo progresivamente la concentración. Esa abreviatura decía, significa ácido cianúrico, una vez alcanzado los 50. Es decir, como les dije, ¿no? Ustedes diario hacen su control de pH y cloro. De forma semanal, lo recomendable es hacer su control de dureza, alcalinidad, ácido cianúrico. Entonces, cuando ustedes ven que sus ácidos cianúricos estén en 50, ya tienen que optar por la remoción de ese agua y echarle un agua limpia, libre de ácido, para bajarle su concentración. Ahora, para controlar lo que es la dureza, todo ese tema, porque nosotros usamos solamente para pH y cloro nada más. Ajá. O sea, no tenemos otro aparato que Al para el final, ácido. sí, yo les entiendo. Al final les voy a mostrar un equipo. Hay dos equipos que te miden esto, ¿ya? Para que ustedes, como le digo, es un control semanal, que lo deberían tener porque ustedes son factores primordiales. Claro, no conté ácido. Exacto, ya. Acá nos dice, ya, ahora el índice de saturación. Este índice es como que el resumen de todos tus parámetros. Nos da un valor que si está dentro del rango, nos dice tu agua está muy corrosiva o está muy sarrosa. Algunos han hecho su índice de saturación, alguna vez han calculado o saben qué es. Nadie, ¿verdad? Es muy poco. Ya, les vamos a explicar y vamos a hacer como un ejemplo para ver cómo se calcula esto. A ver, siguiente. Bien. Esta es la fórmula para hallar nuestro índice de saturación. El índice de saturación nos dice que es el valor de pH, que nosotros lo medimos y ya tenemos el valor. Factor de temperatura. No es la temperatura, es el factor de temperatura. Vamos a ver qué es. Más el factor de calcio, que significa el factor de dureza, más el factor de alcalinidad y más menos tu factor de sólidos totales disueltos. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Tú vas a saber si tu agua es corrosiva o sarrosa si está dentro del índice de saturación. ¿Cómo hago mi índice de saturación? Sumo mi valor de pH, sumo mi factor de temperatura, más mi factor de dureza, más mi factor de alcalinidad, menos mi factor de sólidos totales disueltos. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde saco ese factor? Siguiente, Jorge. Bien. Acá nos dice, nuestra agua se encuentra balanceada porque recuerden que hemos hablado de un tratamiento químico que es el 2. Salinitización, que es el tema del cloro, y tratamiento químico en sí, que es el pH, todo lo que vamos a evaluar ahorita. Entonces, agua balanceada tiene que estar de menos 0.3 a 0.3. Cuando nuestro índice nos sale dentro de esos valores, quiere decir que nuestra agua está balanceada, está ok. Entonces, ahí nos dice, ¿ven? Si está mayor, o sea, como dice, si está más a la derecha, nuestro agua es sarrosa. Y si está más hacia la izquierda, o sea, menos 0.3, nuestro agua está más corrosiva. Siguiente, Jorge. Ya, aquí vamos a ver nuestros factores. Nos dice, cuando nuestra temperatura es, digamos, 28, nuestro factor es 0.7. Si fuera 30, 0.7. Pero si fuera 10, 0.2. Ahora ustedes deben decir, temperatura me sale 17. No hay. ¿Qué hacemos? ¿Ya lo dejamos? Ya lo calculamos. Mira, cuando nuestro valor de temperatura es en 17, tomamos el valor próximo, que es 0.7.
5. Lo mismo ocurre en la dureza del agua. Por ejemplo, si nos dice que nuestra dureza está en 200, nuestro factor sería 109. Ahora, si nos bota que nuestra dureza es 230, ¿cuál cojo? ¿El 109 o el 2? El 2. El 2, porque es el próximo valor. Igual en la alcalinidad y sólidos totales disueltos. Esos ya son establecidos. En sólidos totales, por ejemplo, nos dice, si nuestro sólido es menor a 1000, tenemos que usar el valor de 12.1. Si está de 1000 a 2000, 12.2, y 2000 a 4000, 12.3, así sucesivamente. Entonces, siguiente, Jorge. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo. Jorge, abre el Excel, por favor. Bien. Ya, ustedes van en las diapositivas tengan ahí sus factores de índice de saturación, ¿no? Ahora, yo les digo, yo he hecho mi medición de mis valores de mi agua, y estos son mis resultados. Mi pH me ha salido 7.4, mi alcalinidad me ha salido 75, mi dureza 100, temperatura 28.9, sólidos totales disueltos 500. Tengo esos valores que ya los he medido. Entonces yo quiero saber si mi agua es arrosa o corrosiva. Entonces hago mi índice. A ver, según nuestra tabla, cuando el pH es 7.4, ¿cuánto es el factor? Perdón, ya. El pH valor es 7.4. Entonces, hemos visto que el pH se pone el valor tal cual nos reporta nuestro equipo, ¿cierto? Entonces sería 7.4. Rellénalo 7.4. Ya. Alcalinidad, cuando es 75, ¿cuánto es el factor? Está en sus hojitas de sus tablas. Donde dice alcalinidad total, busquen el número 75, que es lo que nos ha votado. En la tablita de factores de índice. ¿Encontraron?